El mundo doméstico de Tenerife y Flandes. Canarias fue protagonista de la primera expansión europea en el Atlántico, terminando anexionada a la Corona de Castilla a lo largo del siglo XV. Por otra parte, los antiguos territorios de Flandes se incorporaron a la monarquía española a fines de esa centuria. Las relaciones entre Canarias y los Países Bajos dieron lugar a un impresionante legado artístico que todavía existe en las islas. Tras el primer viaje de Colón en 1492, el archipiélago canario se convirtió en una escala fundamental en el viaje de ida a la América. Ello dio lugar a un rico comercio entre Europa, Canarias, el Golfo de Guinea y el Nuevo Mundo. Allí se traficaba con vinos, esclavos, cueros y manufacturas, a cambio de plata, oro, perlas, cacao y materias tintóreas americanas, como el añil o el palo de Campeche. Canarias estaba además situada en una latitud subtropical que le permitió ofrecer productos de lujo muy demandados en el norte de Europa, especialmente el azúcar de caña. En contrapartida, importaron textiles, bienes de equipo y obras de arte. Con la crisis del comercio del azúcar, a mediados del siglo XVI, un nuevo producto tomó el relevo: el afamado vino Malvasía, destinado al norte de Europa, alabado por el propio Shakespeare. Las otras variedades de vinos, llamados vidueños, se enviaban a la América. Gracias a ese comercio atlántico, la economía y población de Canarias experimentaron un crecimiento espectacular durante los siglos XVI y XVII. Aquella riqueza material trajo consigo una demanda de obras artísticas de gran calidad. Por los años 80, en el siglo XX, 80, 83, 84, siempre existía la cultura del vino, bueno, estoy hablando concretamente en Tenerife, el vino del norte. Lógicamente, esto no es nada nuevo. El ser humano, igual que existía el vino, existía el fraude. Y llegó un momento donde las bodegas, realmente estas bodegas que yo comento, particulares, familiares, artesanales, estaban llenas de vino, y por otro lado los guachinches estaban llenos también de vino, pero el vino venía por el muelle, o sea que era otro vino, pero se vendía como vino del país. Y entonces la administración tuvo que intervenir, lógicamente, y fue una época muy bonita. Porque me refiero bonita e interesante, porque hubo una colaboración de la sociedad civil con la administración, en la cual participamos unas cuantas personas de la sociedad civil y, por supuesto, totalmente apoyados y tutorizados por la administración. Entonces, la solución que todos pensamos era crear, por supuesto, embotellar los vinos y darle el precinto de una denominación de origen. En definitiva, era ponerle un carné de identidad al vino, es decir, el vino pertenece a este viñedo, esta uva, tiene que pasar por un control de calidad, y una vez que todo esto es positivo, se lleva una botella, y en la botella lleva en la parte de atrás
un precinto de garantía. Es como una trazabilidad. Fue una manera de volver otra vez a recuperar y a darle sentido al vino de Tenerife. En este caso, la primera denominación fue Tacoronte Acentejo, y luego pues salieron todas las demás, que son 5 denominaciones en Tenerife y en el resto de las islas. Acabada la conquista, Canarias acogió a naturales de los reinos de Castilla y Portugal junto a negociantes extranjeros. Entre ellos existió un pequeño pero poderoso grupo flamenco. Así, comerciantes y cosecheros fueron formando la futura élite de las islas. El modo de vida de esta élite tenía un gran valor simbólico. Representaba la historia del logro económico y social de una persona, una familia y un linaje. Estas familias levantaron sus casas principales en el corazón de aquellas localidades importantes, cerca de los centros de poder. Los escudos de armas adornaban sus fachadas. La ciudad de San Cristóbal de la Laguna constituye un gran ejemplo de la estrategia de esta élite. A finales del siglo XVI, la ciudad era la más importante de Canarias. Así la describía el ingeniero italiano Torriani en esa época. Es la mayor y la más habitada de todas las demás de estas islas, con 1000 casas que contamos. Cada una de ellas tiene su gran espacio de huerta, llena de naranjos y árboles hermosísimos. Las calles rectas, las casas llenas de árboles y agradable la laguna. Aquí residen la justicia y el consejo, los hidalgos ricos y los mercaderes de España, de Francia, de Flandes, de Inglaterra y de Portugal. Entre estos y los isleños hay gente muy rica. En 1578 vivían en la laguna Pedro Westerling o Pedro Pantengente. Y sobre todo en 1592, la famosa Tasmía recoge con mucho detalle su presencia en una serie de calles principales. En efecto, sea en torno a la Plaza Mayor, pero sobre todo en las calles que hoy día forman parte del casco histórico, es decir, la calle Real de San Agustín, o bien la calle de la Carrera, o bien la calle de los Mesones. En la calle de la Carrera, por ejemplo, vivían 2 de los más importantes mercaderes flamencos en Tenerife, como eran Pedro Blanco y Pascual Leardín, aparte de otros de menor empuje, como eran Jaques o Picabete. En cambio, en la calle de San Agustín vivían otros como Nicolás Tebut, que junto con los 2 mencionados anteriormente formaban una tríada impresionante en Tenerife, y Cornieles o Flaque. Sin embargo, no todo eran mercaderes, también habían otro tipo de profesionales. Un ejemplo es el preceptor de gramática Levinos Apolonio, que vivía en la calle de la Casa, que es la actual de Ampalaí. Junto a la laguna había otra localidad en la isla que empezaba a hacerle competencia desde un punto de vista económico. Era el famoso puerto de Garachico, que de un modo aproximado, entre 1585 y 1620-1625, se constituyó en el principal puerto del archipiélago, de manera que algunos de los mercaderes que vivían en la ciudad capitalina, en la laguna, también optaron por simultanear su presencia en Garachico. Tal es así que en 1596, un comisario de la Inquisición, Claudio de la Cueva, decía que Garachico más parece un pueblo de flamencos o bien de otro lugar extranjero que de España, debido a la gran cantidad de foráleos que allí vivía,
debido a la comodidad del lugar y a su breve despacho. En la segunda mitad del siglo XVII se produjo una segunda arribada de mercaderes flamencos a Tenerife, que se establecieron en la laguna. Mustelier, Bigot, Roh y especialmente Jansen. Oriundos de Amberes, este grupo comerciante tendrá un papel importante en la economía de la isla. La casa como espacio privado o espacio íntimo donde residía la familia se componía de una serie de estancias, una serie de mobiliario en los que se puede apreciar sin ningún género de duda la influencia de los países nórdicos, especialmente de lo que es el área flamenca, como se puede observar, a modo de ejemplo, en los azulejos azules de Delft. Si seguimos paseando por el interior de la casa, encontramos otros elementos importantes, como eran los armarios holandeses, que tuvieron un gran éxito sobre todo en el siglo XVII por la excelencia de su madera, por la robustez. Escritorios o vargueños, de los que tenemos una representación muy interesante en la isla de Tenerife. Estaban divididos en pequeñas calles, en gavetas, incluso algunos de ellos tenían espejos interiores para dar mayor amplitud. En algunos la madera estaba cubierta de carey, tenían pequeñas esculturas y representaciones, normalmente de temas mitológicos o de temas relativos a la pasión de Cristo. También hay otra serie de elementos en los que esa pintura nórdica hace acto de presencia, la pintura sobre tabla, ya fuera profana o religiosa, bastante abundante. Las casas principales se decoraban también con pintura profana, como sucede con el óleo de Cupido, Amor Triunfante. Pese a que no tiene firma ni está avalado por documentación alguna de la época, ciertos historiadores lo consideran obra de Van Dyck. Sin embargo, la reciente crítica internacional no ha sido unánime en su parecer, pues algún autor lo vincula a su escuela. Este magnífico lienzo guarda relación con el estilo de Cupidos, Eros y Amores que Van Dyck plasmó en sus cuadros a la vuelta de su viaje a Italia. Allí se observa la influencia de los prototipos venecianos. Llaman la atención sobre todo esas pequeñas estatuas o pequeñas esculturas en madera policromada, bastante abundantes en esas casas importantes de la laguna o de la isla de Tenerife en aquellos momentos. Por supuesto, la pintura sobre tabla también es destacable, sobre todo la famosa obra del tríptico de Nava, que hoy se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz.
Cabe destacar el papel llevado a cabo por los Ponte en el siglo XVI, que eran los grandes propietarios del ingenio de Adeje. Sus descendientes en el siglo XVII pidieron a Amberes un tapiz muy interesante, de los mejores que se conservan, sobre la metamorfosis de Ovidio, un tema muy recurrente en aquellos momentos. Los tapices formaban parte de la decoración interior de esas casas y algunos de ellos se encontraban en la parte o la estancia que se denominaba el estrado de la Sama, que era una estancia con una pequeña tarima donde se reunían a charlar, a tomar algún refrigerio y que evidentemente estaba también adornada con tapices, alfombras y cojines. Adrian Yssenbrandt, pintor prolífico del Renacimiento nórdico, montó un gran taller en Brujas, donde realizó cuadros sobre la Virgen y el Niño para muchos clientes particulares. La Virgen con el Niño entronizados en medio de un paisaje flamenco, con castillos, ríos y árboles muy frondosos. Jesús dirige su mirada a un San Juanito que le muestra un loro verde, de un probable significado espiritual. Dos angelitos músicos acompañan a estos personajes. Aquella élite de Tenerife disponía también de láminas de santos y libros religiosos escritos en latín. Ha llegado hasta nosotros un magnífico códice flamenco, el Libro de Horas. Salido probablemente de un taller francés o franco-flamenco hacia 1480, esta obra, escrita en latín sobre pergamino, posee un gran valor artístico. Lo más llamativo de este lujoso devocionario es su ornamentación, rica y exquisita, que representa motivos florales o fantásticos. Respecto a los textiles, y fundamentalmente lo que eran los vestidos femeninos, cabe destacar que encontramos la mención a la saya, una pieza o una ropa de 2 piezas cosidas a la cintura. Pero quizás lo fundamental en este caso es esa ropa para salir al exterior, en el que encontramos el jubón, pero también la falda. Y sobre todo los adornos que la misma tenía, como se puede observar en el caso del jubón, con esas mangas que salían al exterior, esas mangas acuchilladas, o en los propios escotes, ya fueran cuadrados o redondos, con sus gorgueras, en la propia redecilla que se llevaba en el pelo, en los botones y un largo etcétera. Es decir, al fin y al cabo, era una muestra no solo de ese poder económico, sino también de ese prestigio social. Y junto o formando parte de lo que podríamos considerar ese ajuar femenino, creo que es interesante también una mención a lo que son las joyas. Joya no me refiero, o no nos referimos en este caso, a las joyas religiosas, sino fundamentalmente a lo que serían las joyas domésticas, desde la gargantilla, anillo y un largo etcétera. Así encontramos muchas referencias a perlas, a corales, a joyas engastadas en oro o en plata e incluso a los propios joyeles, aunque también dentro de las joyas pueden considerarse lo que eran las hebillas, los botones o todos esos adornos de oro
que normalmente cubrían o formaban parte de lo que eran las propias jorgueras. Como vemos, esa influencia de lo que era el arte y en definitiva la cultura de los Países Bajos tiene una presencia significativa, al menos a lo largo de los siglos XVI y XVII. En definitiva, nos encontramos en Canarias con un mundo doméstico de esta élite fascinante y poco conocido, donde el legado artístico de Flandes está presente.